Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, discípulos, CPOs e a todos que desde este momento estão acompanhando o programa Obreiros em Foco, por Facebook, Obreiros Equador e por YouTube, Obreiros Equador Universal. No final do programa ou nos minutos finais, nós outros estaremos orando por este propósito, porque estamos vivendo ele mês de coração sincero, porque quando nós outros nos acercamos a Deus com sinceridade, Ele nos bendice, porque donde há sinceridade, há misericórdia. Vou estar orando por todos os discípulos, mas também eu estarei orando por todas as pessoas que acompanham o programa e generalmente são pessoas que estão vivendo um momento delicado, um momento em que você ha dito que há um dolor em sua alma, há um dolor adentro de você, há uma injustiça que lhe persegue, que lhe maltrata, que está aplastando-te a cada dia. Por isso, eu pido a todos que preparem uma sídia. Esta sídia representará o trono da justiça de Deus, e coloque nesta sídia, por favor, uma Bíblia. Coloque uma Bíblia, que será ele próprio Deus aí sentado. E prepare também um vaso com água, porque no momento da oração, todos os servos, obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos, estarão comigo de rodilhas, pedindo a Deus que Ele pueda nos escondriar, e se há algo malo em nós outros que não esteja agradando a Ele, que Ele nos mostre, porque não queremos servi-lo de qualquer maneira, queremos servi-lo com sinceridade. Dentro dele programa de hoje, já no início, eu quero mostrar-lhe um vídeo que habla da vida eterna, e o episódio de hoje será este: as igrejas que não vão a subir, as igrejas que não vão a subir. É muito forte. Chame a todos seus amigos para ver este vídeo, porque vai falar forte em sua alma, vai falar forte em seu coração. E hoje, o bispo Adilson vai estar entrevistando ele pastor Danilo. Coloca aí a foto dele, pastor Danilo, que teve uma vida espiritual muito complicada. Ele, que era obreiro antes, no início, era obreiro, pero como obreiro, ele não era sincero. Ele vivia uma vida dobre, se podemos dizer assim, porque como obreiro, na igreja, mostrava uma coisa, pero quando se iba da igreja, era outro Danilo. E na igreja era um Danilo, e fora da igreja era outra pessoa. Você já sabe o resultado de uma vida como esta. Ele foi sequestrado pelas tinieblas, ele resbalou, ele volveu, ele que tinha abandonado a vida das drogas, era adicto antigamente, e volveu a consumir a droga, se involucrou em um mundo de delinquência e caiu em la cárcere. Allí na cárcere, ele foi sincero com Deus, porque eu tenho dito que donde há sinceridade, há misericórdia, e ele recebeu a misericórdia, teve um verdadeiro encontro com Deus, ele se restaurou espiritualmente, e hoje, pastor Danilo, casado, bendecido, e hoje um homem de Deus sincero, usado por Deus para ajudar pessoas que vivem involucradas em las drogas. Ele que esteve muitos anos em las drogas, em la cárcere, e hoje ha hecho um trabalho para ajudar pessoas que estão vivendo o que ele viveu no passado. Prepare-se, porque já vamos iniciar o programa mostrando este vídeo e já regressamos com todos. Se você quer pôr seu nome e o nome de sua família para o momento da oração, nosso WhatsApp sempre estuvo e sempre estará à disposição. 099
895-9144. Se você está acompanhando por Facebook, Obreiros Equador, você poderá enviar por aí mesmo. E quem está acompanhando por YouTube, você também pode enviar por YouTube, Obreiros Equador Universal. Comparta ele, programe sua rede social, porque isso ajudará a outras pessoas e todos que estão apartados, todos que han dito, eu não tenho força, eu quero regressar, anelo regressar, estranho estar na presença de Deus. Se ele pastor Danilo logrou regressar, eu quero também regressar. Você nos envia mensagem e nós outros estamos fazendo esse trabalho que está aí em pantalla, resgate em seu hogar. Quando é solicitado ele resgate, nós outros com muito gosto colocamos toda a força e vamos visitar que necessita de resgate. Não é que uno não queira vir, uno quer vir, mas há uma força mala que não deixa que uno venga. Quando nós outros colocamos os pés no lugar da pessoa que não logra regressar, a primeira frase que nós outros usamos é esta: o resgate chegou em seu hogar. E graças a Deus, a pessoa tem força para volver, tem força para regressar aos braços de seu Deus, de onde nunca deveria sair, pero desafortunadamente, por alguma situação, se apartou. Sana suas heridas e há uma recuperação espiritual. Vamos a este vídeo e já regresso com todos. Episodio de hoy: las iglesias que no van a subir. ¿Hace cuánto tiempo oímos que Jesús está regresando, que el mundo se está acabando, que la iglesia va a subir? Muchos de los que oyeron cuando niños ya están viejos y hasta ahora la iglesia aún no subió. Pero solo hay un detalle que la mayoría no percibe. Mire bien estos rostros. ¿Usted sabe quiénes son estas personas? Estos son los que fueron promovidos para la iglesia celestial. En un resumen solamente de obreros, pastores y esposas de la Iglesia Universal, apenas en los últimos 10 años, casi 7,000 personas partieron. Fueran miembros o frecuentadores. Y claro, los de otras iglesias que también murieron salvos por todo el mundo. Ciertamente usted se acordó de alguien ahora. Sí. La iglesia ya está subiendo. De a poco, Dios está recogiendo a los suyos. Algunos vivieron muchos años, otros pocos. ¿Cuántas luchas no pasaron? ¿Cuántas almas no ganaron? ¿Cuántos fueron probados a practicar lo que predicaban? Vencieron el tiempo. Vieron sus cuerpos poco a poco envejeciendo. Pero el placer de servir era el mismo del inicio. Del primer amor. Del primer uniforme. De la primera reunión realizada. La mayoría, desconocida por quienes asisten, pero bien conocida por Dios. El mayor testimonio que existe no es el de la cura de un cáncer, la liberación de los vicios o las conquistas materiales. El mayor testimonio que existe es permanecer. El justo no muere, el justo es promovido a siervo bueno y fiel,
que fue fiel en lo poco y ahora está en lo mucho. No llore por ellos, llore por usted que aún está en este mundo y necesita luchar por la salvación de su alma. Para con quien es fiel, fiel te mostrarás. Con el íntegro, también íntegro. Con el puro, puro te mostrarás. Con el perverso, inflexible. Pero no se engañe en hacer parte apenas de una iglesia física, porque la iglesia de ladrillos no va a subir, y quien solo hace parte de ella va a quedarse atrás con los ladrillos. Las iglesias que no subirán son las iglesias de los fingidos, de los rencorosos, de los maliciosos, de los chismosos, de los materialistas. La iglesia instituida por el Señor Jesús es el reino de Dios en esta tierra y es también un ensayo para los que viviremos en el cielo. Él reunirá a sus hijos allá arriba, por eso hace gestión de reunirlos aquí abajo y alertar para que no dejen de congregarse. Al final, una brasa fuera del brasero pronto se apaga. Un día, toda la iglesia de Jesús al fin será reunida desde los 4 rincones, donde no habrá plagas, etiquetas, raza o color. Seremos todos uno solo con Dios. Por eso luche hasta el último segundo, como todos estos que permanecieron y que hoy disfrutan del lugar de los lugares, de un nuevo cuerpo, del verdadero descanso, no porque merecieran, sino porque perseveraron y se apoderaron de la promoción del alma que tanto anhelan recibir. Llegaste al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, la Asamblea Universal e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Veja que este video é muito forte, é para deixar-nos alerta, vigilante, porque a qualquer momento o arrebato acontecerá, a qualquer momento a morte chegará, e é muito hermoso quando uno falece com Jesus, porque sua alma vai a um lugar de descanso. Nossos companheiros, a maioria que foi mostrada aí, eu conhecia obreiros, obispos, pastores, esposas, já estão descansando. Minha mamãe também, meu papá. Tenho dito, e todos han dito, que quando uno morre com Jesus, está melhor que nós outros. Mas por que usamos essa expressão? Que mengano, fulano está melhor que nós outros, porque ele risco de perder a salvação acabou. Já estão salvos. Por isso, eu tenho dito, como todas as vezes, o Bispo Macedo nos ensina. Eu fui salvo, eu estou salvo, e eu serei salvo se eu permanecer sincero hasta a morte. Mire o que está escrito no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 10. Você sabe que no reinado de Salomão, Israel foi dividido. Judá passou a ter um rei e Israel seguiu com um rei. Judá tinha um rei ali governando e Israel também. E ele, Senhor Deus, habla sobre Judá, que Deus não estava vendo sinceridade a Judá, da parte de Judá, porque a sinceridade é Deus que vê. E se não há sinceridade, a relação de uno com Deus se converte complicado. Deus falou para o profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 10. Apesar de todo isto, su pérfida hermana Judá tampouco se volveu a mim de todo o coração, sino com engano
declara ele, Senhor. Ele está dizendo aí que Judá estava traicionando-lo, que Judá estava sendo reinada e ali naquele reino Deus não conseguia encontrar, primeiro nele rei, sinceridade, segundo e nele pueblo, não havia sinceridade. E quando não há obreiro, colaboradores, CPOs, discípulos, quando não há a sinceridade, a relação de uno com Deus é uma mala relação. É uma relação que não há de verdade espiritualidade. É a pessoa que é de estar servindo, que é de estar haciendo e muitas vezes hace muito, mas não é sincera. Quando se pergunta algo, uno mente. Quando pergunta por que não has venido colaborar, por que não estás ativo na evangelização, uno não é sincero em dizer, não, eu já perdi, eu estou perdendo esta gana de ajudar os afligidos, esta gana de ajudar os sofridos, esta gana, esta paixão por alma está apagando, já não tenho mais, ajude-me. A pessoa não é sincera. Você pôde acompanhar, martes passado, a história da ex-obreira Liliana. Ella tuvo, como posso dizer, ella tuvo valor de chegar delante de todos aqui e falar quem era ella de verdade, porque ella na igreja era uma coisa, como o pastor Danilo vai falar de aqui um rato, e fora da igreja era outra coisa. Mas chegou um momento que não deu para suportar. Foram quase 5 anos mostrando uma coisa e em realidade era outra. Mas para não perder sua salvação, ele usou esta ferramenta chamada sinceridade. Por isso que estamos nos preparando para este dia 7 de outubro, na igreja de Quitluk, onde tudo começou. Será aí neste lugar, no Templo de los Milagros de Quitluk, no centro da cidade, estaremos com todos os obreiros, colaboradores, CPOs, e todos os terdes estão fazendo esforços para levar seus discípulos, porque será uma tarde inovidável. Cada dia estamos meditando aqui, estamos colocando nossas rodilhas nele piso, nele tapete, e pedindo a Deus para que Ele mire no mais profundo de nós outros e veja se há algo malo, para que nós outros podamos nos corrigir, podamos arreglar-nos, porque não queremos servir a Deus com hipocrisia ou de aparência. Veja que Judá estava traicionando, Judá estava usando a ferramenta engano. Coloque novamente ele versículo, por favor. E por causa disso, Deus não poderia estar com eles. Apesar de todo isso, sua pérfida irmã Judá tampouco se volveu a mim de todo o coração, sino com engano, declara ele, Senhor. Deus, Ele não aceita que um esteja tentando enganá-lo, hasta porque quem pode enganar a Deus? Podemos enganar a todos, mas enganar a Deus é impossível. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele escuta tudo. Deus está pendente de tudo. Por isso, quando uno reconhece, eu estou mal, eu não estou bem, eu necessito ir buscar ajuda, e para buscar esta ajuda, me toca ser sincera, me toca ser sincero. Eu não posso estar desagradando, enganando a meu Deus. E por isso, neste dia 7, o bispo Júlio Freitas, ele vai estar ministrando esta reunião desde a Argentina para todos os países aqui. E eu estou seguro que Deus bendicerá.
que Deus hará algo grande em nossa vida espiritual. Nós outros vamos a um vídeo que habla desse dia 7 e em seguida vamos acompanhar. Coloque novamente lá a foto dele, pastor Danilo. Ele vai nos contar coisas muito fortes. Coisas muito fortes. Eu escutei, é muito forte e ele também está tendo valor, não, para falar quem ele era antes. E se pastor Danilo, ele pôde regressar, ele pôde se recuperar, volveu, se restaurou espiritualmente, hoje se encontra como pastor, você pode também, porque quando a pessoa é sincera, a misericórdia de Deus hace toda a diferença. Prepare seu vaso com água, prepare a sídia, coloque uma Bíblia em la sídia, porque no final ou nos minutos finais, eu quero dobrar minhas rodilhas e eu creio que a misericórdia de Deus lhe alcançará. Vamos a este vídeo e depois a história dele, pastor Danilo. A partir del momento que usted lo buscó, conoce lo más profundo de su corazón, sentimientos e intenciones, incluso las cosas que usted aún no sabe. Si Dios lo mira a usted, ¿qué va a encontrar? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En este mes de septiembre, vamos a vivir la fe del corazón sincero ante nuestro próximo encuentro de obreros. Sábado 7 de octubre, a las 16 horas, en nuestra sede de la Iglesia Universal, en la Avenida Quito, 1100 y Calle Luque, y con transmisión para todo el país. Él era obrero. Danilo, hoy el pastor Danilo, era obrero, creció en la iglesia. Cuando yo lo conocí, él llegó a la iglesia con la familia de él. Él tenía 5 años de edad, si yo no me engaño. Tenía esa edad, ¿no, Danilo? La primera vez que yo lo vi entrando en la iglesia, él entró con sus padres y el hermano más joven tenía 5 años de edad. Y los padres fueron para la obra, se liberaron, se volvieron obreros, fueron para la obra, y nosotros fuimos a reencontrarlos. Y cuando los encontré muchos años después, él ya tenía, en aquella época usted tenía 16 años, ¿no es? Sí, señor, 16 años. Y era obrero. En aquella época, obispo, yo acababa de salir de obrero. Nosotros nos encontramos, si no me engaño, un poco antes, y fue donde comenzó la situación. De ahí yo tenía 14 años, obispo. ¿Y qué fue? Yo me recuerdo de una vez que recibí reclamos sobre su comportamiento. Y como yo le conocía desde niño, conocía a sus padres, entonces yo le llamé a usted y hablé. Están hablando eso de usted, toma juicio. Usted vio lo que el diablo hizo en su familia cuando ustedes llegaron a la iglesia, cómo ustedes estaban. Yo recuerdo una conversación que yo tuve con usted y yo recuerdo que usted me decía siempre, sí señor obispo, sí señor, sí señor, sí señor. Con la mano hacia atrás. Con las manos así para atrás, usted decía, sí señor, sí señor. Y parecía que el problema había sido resuelto porque usted actuaba de una forma tan así humilde, sumisa, que parecía que usted había cambiado. Pero cuéntanos, para los obreros, para los siervos que acompañan el programa, ¿quién era Danilo fuera de la iglesia? Obispo, no había la naturaleza de Dios. Cuando no hay la naturaleza de Dios, entonces usted tiene la naturaleza del mundo. Y yo, sin uniforme o lejos de la iglesia, andaba con más compañías.
Yo me envolvía con mujeres en la fase de adolescencia. Yo salía con varias mujeres. Eh, Llegué a esa edad con 16 años y fue el lapso. Fue cuando yo decidí salir de casa. Fue cuando me comencé a envolver eh, con bebidas, con cigarros. Ahí conocí las drogas. Y para sustentarme de lo que yo había salido de casa, me envolví en crímenes. Y por no ser sincero, mi vida ella cambió totalmente. Yo pensaba que estaba bien. Cuando el Señor hasta me enseñaba a yo bajar la cabeza, poner la mano hacia atrás, allí yo era sincero. Mas en aquel momento, saliendo de allí en adelante, ya no había más aquella naturaleza de Dios. Entonces yo mostraba quién yo realmente era, lo que había dentro de mí, lo que yo deseaba, que eran los placeres del mundo, los placeres momentáneos. Y en ese momento conocí las drogas, la criminalidad. Y a los 18 años fui preso por la primera vez. Cuando Disculpe interrumpir. Yo me acuerdo que su padre era bastante riguroso con usted, ¿no? Cuando él hablaba con usted, ¿cómo usted reaccionaba? obispo, de la misma forma, porque yo tenía algo en mi mente que si yo pelease de frente, las conversas iban a durar más, los regaños iban a aumentar. Y yo sabía que si yo quedaba callado, si me quedara quieto, no iban a haber más que hablar y se iba a cerrar aquel asunto. Entonces iba a quedar por allí y iba a resolverse momentáneamente. La verdad es que si yo hablase algo o con mi padre reprendiese o el Señor me enseñase, si yo abría la boca, yo iba a revelar de verdad aquello que había dentro de mí. Y fue el punto en el que cuando yo salí de casa, cuando yo abandoné la obra, yo comencé a poner para afuera todo lo que había dentro de mí. Entonces ahí ya no iba más a la iglesia, salí de casa, yo no quería saber más de nadie. Mi madre, ella falleció en ese intervalo y yo culpé a la iglesia, yo culpé a todos por causa de ella haber fallecido, yo tuve rencor. Entonces esa sinceridad negativa yo la quería exponer, yo la quería hablar, yo le quería tener la razón. Y ese era yo, obispo. Yo fui preso 2 veces. Llegué, cuando yo salí de la cárcel, yo usé todos los tipos de drogas. Al punto de... Disculpa, hubo un día que su padre me llamó y me dijo así, obispo Danilo está preso. Robo, creo que fue una cosa así, robos de banco. Sí, sí. ¿Qué es lo que cómo es que usted llegó a eso? Con todo el conocimiento que usted tenía de la palabra. Obispo, por no nacer de Dios y porque yo conocía la palabra, el buen testimonio de mi padre, el carácter de él. Mi padre, él era una persona rígida, una persona fiel, obediente y que no tenía, él no, él era sí o no. Y eso yo lo admiraba de él. Yo admiraba eso en los pastores, en la iglesia, la sinceridad, en la honestidad. Solo que cuando yo comencé a alejarme, yo comencé a olvidarme de las cosas de Dios. Al punto de cuando estaba alejado, ya no me acordaba de nada, ya no me acordaba de una vigilia, no me acordaba, no tenía memoria en causa a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese día en que su papá me llamó y me dijo, él estuvo preso? Obispo, en ese día que yo fui preso por la primera vez, fue en un asalto de banco. La persona salió con un dinero del pago de la firma del banco y cuando ella salió nosotros la abordamos y para llevar todo el dinero y cuando yo agarré el dinero fui a correr y la policía apareció y yo estaba ahí y fue la primera vez, pero yo llevé golpes, me golpearon en la cabeza, llegué a sangrar en aquel momento y así fue la primera vez que fui preso y no había una malicia del mundo de la criminalidad.
Y ahí, obispo, yo comencé a conocer. Quedé 3 meses la primera vez. De ahí después que salí de allá 3 meses, las personas pensaron que yo iba a cambiar, porque allá adentro yo también bajaba la cabeza. Mi padre fue a verme una vez y yo le dije, pa, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente. Pero cuando yo salí de ahí, fui preso otra vez. Fue sí, señor, fui condenado 10 años y 7 meses. Peor de que antes. Y de ahí fue empeorando, obispo. Ese no fue el fondo del pozo. Porque el fondo del pozo fue cuando yo me vi viviendo en la calle, comiendo la comida del piso, literalmente. Pero usted llegó en esa segunda vez, usted se quedó unos 10 años preso, ¿no? La condenación era... Que me quedé 3. Pagó 3 años. La condenación eran 10 años y yo cumplí 3. Y ahí salí para responder en las calles. ¿Y qué fue lo que usted vio? ¿Qué es lo que el diablo hizo con usted allá adentro en esos 3 años que le marcó? Momentos que usted vivió allá dentro de la cárcel. Obispo, fue terrible. Yo pasé tantas cosas, pasé amenazas, casi morí una vez. Y allí nosotros estábamos en aquel lugar y los presos, ellos eran muy violentos. Y ellos nos amarraron, nos secuestraron y estábamos listos para morir. Era un día de visita y nosotros estábamos totalmente amarrados. Y ellos dijeron que cuando acabara la visita nosotros íbamos a morir. Entonces ahí hubo un libramiento de un familiar, pariente de una persona que también estaba allí secuestrada. Ellos fueron a visitar al hijo y los hijos, ellos no lo consiguieron encontrar. Entonces ellos comenzaron a preguntar y descubrieron que nosotros estábamos en aquel lugar. La muerte pasó por diversas veces cerca de mí, obispo, no solamente preso, mas también en las calles. Yo me envolví literalmente en la criminalidad, al punto de quererme meter de cabeza, obispo. Allá en esa cárcel que usted se quedó, ¿nunca hubo el trabajo de la Universal en los centros penitenciarios, por ejemplo? Obispo, sí había, pero no era como es hoy. Hoy el trabajo es intenso. En aquella época había raramente. Y cuando había, el pastor iba, llamaba y yo huía. Yo decía, no quiero saber. Ujú. Yo cargaba. Aún conociendo la Iglesia Universal desde los 5 años de edad. Aún conociendo la iglesia, a la honestidad, a la sinceridad. Solo que había, obispo, yo cargaba dentro de mí que yo no había solución para mí. Por causa de yo conocer, por haber sido obrero, por tal vez un día haber servido Santa Cena, por haber colocado la mano en la cabeza de alguien, por haber orado por aquellas personas. Entonces, estar donde yo estaba y haber hecho lo que yo hacía, yo pensaba que para mí ya no había solución. Yo pensaba que estaba condenado a pasar toda mi vida en aquella situación. Entonces, Y ahí, cuando usted después de 3 años salió, usted dice que fue para la calle, aún así usted no salió y ya se volvió para Dios. no, señor. Cuando yo salí de la prisión, yo quedé muchos más años, de altos y bajos. Cuando una persona ya se aleja, la vida de ella no cambia de noche a día. Ella queda y tiene momentos de placer, de alegría. Aparentemente algunas cosas se dan mejor, hay momentos de felicidad, pero son lapsos, obispo, que son cosas que pasan y llega un momento de felicidad, pero pasa brutal. Entonces el sufrimiento llega a ser mayor. Entonces yo viví en ese alto y bajo. Yo me envolví con una persona, quedé en aquel relacionamiento por 5 años. Durante ese relacionamiento tuve un hijo. El nacimiento de ello fue un lapso de alegría, pero eso no hizo con que yo cambiara. Ahí yo conocí las drogas, la cocaína y conocí el crack. Y digo para el señor obispo que el crack, para que usted tenga una idea, obispo,
yo ya no tenía temor, ya no había más la fe, yo ya ni me acordaba más de las cosas de Dios. Una vez yo cogí la hoja de la Biblia, obispo, aquella página del medio que está en blanco, y yo fumé marihuana en medio de ella, obispo, porque yo ya no creía más en que había salvación para mí, esa es la verdad. ¿Y cuándo fue que reaccionó? ¿Cuál fue el momento en que usted dice, decidí volver? Obispo, yo caí en cuenta en una madrugada. Yo estaba en una madrugada en una plaza, en la calle, con una mochila de ropa. Y en aquel momento yo acababa de utilizar drogas toda la madrugada. Y yo hablé, es como si Dios ahí, ¿cómo no, obispo? Dios habló conmigo. Y el Señor Jesús fue quien me evangelizó. Es como si hubiera desvendado mis ojos en aquel momento, aquello que me impedía de ver. Yo miré a donde yo estaba, la situación que yo estaba viviendo. Y para quien no se acordaba de ninguna canción de la iglesia, en aquella madrugada yo me recordé de aquella pasaje del hijo pródigo, en detalles, obispo, que decía que el hijo pródigo había cogido todo el derecho que él tenía, todo lo que el padre había preparado para él, aquella herencia, y había gastado. Y él estaba ahí junto a los cerdos, obispo. Yo me veía así, obispo. Y la oración que el hijo pródigo hizo fue aquella que yo hice. Y fue, yo voy a mi padre y no quiero que él ni siquiera me acepte como hijo, sino como un siervo. Y ese fue mi pensamiento. Yo dije así, yo voy a volver, pero antes que eso, yo llamé a mi padre y yo le dije, en una madrugada, yo le dije, pa, está aconteciendo esto, tengo tantas ganas de tirarme, de matarme. Y mi padre, él en aquel momento, él dijo, mira, lo que yo tenía para hacer por ti, yo lo hice. Yo no tengo más como ayudarte en nada. Y él me dijo así, obispo, mira, si tú quieres matarte, no te mates ahora no. Espera que llegue el medio de la semana para que usted se tire. Y cuando tú te mates en medio de la semana, usted por lo menos me va a dar 3 días. Entonces no daba placer, no daba motivo de felicidad. Entonces aquel silencio y oír aquello de él me hizo a mí decidir a través de Dios, hablando conmigo en aquella madrugada, me hizo con que yo vuelva, obispo. Él fue así, sin sentimiento. Él fue el obispo, duro. Tipo así, ¿quieres ir para el infierno? Usted vaya. El Señor lo conoce. Ujú. Entonces, pero allí yo vi el acto de fe de él por todo lo que él había hecho. Por más que él fuese duro, obispo, él nunca desistió ni un voto, ni un propósito, ni una oración. Por más que las etapas empeorasen, él siempre se mantuvo fiel. Él siempre se mantuvo en el altar. Y hoy yo puedo hablar que el altar no falla, ¿no, obispo? Ujú. Hay obreros que pasan las mismas situaciones que tal vez nosotros pasamos. Por causa de la perseverancia de él, hubo una respuesta. Y ahí es decir, ahí usted decidió al día siguiente ir a la iglesia. Yo fui obispo. Y cuando yo llegué allá en la iglesia, yo fui a querer hablar la historia para el pastor, que yo era exobrero, que en realidad yo quise ir llorando. Yo le dije es que yo estaba en la calle y el pastor lo único que me dijo fue, no llores, seca tus lágrimas, que si tú obedeces, que si tú te entregas, tu vida va a cambiar. Quiere decir, aún yo quería que alguien pasara la mano sobre mi cabeza, yo quería que alguien me entendiera, mas lo que yo tenía que entender es que era yo quien tenía que cambiar, quien tenía que volver, porque si yo estaba vivo, teniendo aquella oportunidad y probaba que el Señor Jesús, Él no me había abandonado, que era el pensamiento que yo tenía en mi mente, que no había más solución para mí por todo lo que yo había hecho, por todo lo que yo era y como yo estaba en aquel momento. Y ahí, ¿cómo es que fue ese proceso de liberación, de reencuentro con Dios? El verdadero encuentro. El encuentro con Dios, obispo, ahí yo fui por la primera vez de mi vida sincero. Yo
yo me despejé totalmente, yo dejé totalmente lo que yo era. Por más que Dios ya supiera, mas ahí yo no intenté camuflar, yo no intenté esconder. En ese momento yo demostré realmente lo que yo era, que era una persona agresiva, una persona que no tenía temor, que no tenía respeto. Y en aquel momento de sinceridad para con Dios, Dios también de inmediato me respondió. Y porque yo me acuerdo que la primera oración que yo hice en el altar, yo no quería ni siquiera tocar el altar, porque yo hablé para Dios que yo no era digno. Y la oración que yo hice fue lejos del altar, ni siquiera tocar en el altar yo toqué. Mas yo fui tan sincero, obispo, en aquella oración, porque lo que yo quería hablar para alguien, que alguien me entendiera, yo lo dije para Dios. Y allí, obispo, Dios inmediatamente, Él trajo la paz para mi alma, que es una cosa que yo no tenía. Entonces, en pocos meses después, un mes y medio después, yo no usaba más drogas, ya yo estaba liberado, transformado, ya había salido de las calles y gracias a la sinceridad con Dios en el altar. Y ahí recibió el Espíritu Santo. Ahí sí, Señor, me bauticé en las aguas, tuve mi encuentro con Dios, yo comencé a aprender a decir no para el mundo y eso fue entre Dios y yo. Y yo hice un voto, obispo. Antes de bautizarme en las aguas, yo tenía mucha ansiedad y durante 8 meses yo busqué el bautismo con el Espíritu Santo y en esos 8 meses yo tenía mucha ansiedad. Todo lo que yo hacía era para recibir el Espíritu Santo. Y el mayor conflicto que yo tenía en mi mente era aquellas mismas voces que me querían llevar a la duda hasta el día en que yo hice un voto con Dios. Yo dije para el Señor Jesús, mi Señor, mi entrega al Señor fue verdadera, independiente de cuando el Señor me dé su Espíritu. Y yo voy a continuar sirviéndote, amándote hasta el último día. Obispo, yo hablé eso en un día martes. Al día siguiente yo recibí el Espíritu Santo. En ese momento fue algo indescriptible. Fue el Padre abrazando al Hijo. Fue ese momento, yo me sentí amado, obispo. Fue algo así extraordinario. Yo tenía fuerza, tuve placer, tuve voluntad de ganar almas, de servir a Dios. En ese momento, obispo, yo hice un voto diciendo que nunca más yo iba a retroceder y nunca más me dejaría de ser sincero. Allí, obispo, fue el inicio del cristianismo en mi vida cuando yo recibí el Espíritu Santo en mi vida. Ahí yo comencé a tornarme un cristiano de verdad. Y ahí, obviamente, usted fue levantado obrero algún tiempo después. Sí, Señor. Está en la obra. ¿Está en la obra hace cuánto tiempo? A 10 años, obispo. Ahorita voy a hacer 11 años. Bien casado, gracias a Dios. Casado. El Espíritu Santo, Él suple todas las necesidades, obispo. A donde Dios nos mande, no importa el lugar. Y una experiencia que yo quería compartir con el Señor y con todos los que nos asisten, es que cuando yo llegué aquí, me preguntaron así, ¿cuál fue tu mayor desierto? Obispo, por todo lo que yo pasé en las manos del diablo, lo que yo pase con Jesús no es un desierto. Con Jesús no hay dificultad. Desierto fue lo que yo pasé en las manos del diablo. Es verdad. Desierto era estar preso. Desierto era estar en las calles. Y ahí usted está ganando las almas de los viciosos ahí, los domingos en la cuadra de los vicios. Todo domingo aquí a las 3 de la tarde, obispo. Y yo me identifico con las familias, con los viciados, porque es una clase de persona, obispo, que son personas que nadie quiere cuidar, nadie quiere mirar. Pero de todo amor, de todo corazón estamos aquí, obispo. Donde fue, donde sea, si Dios nos envía, que me envíe a mí. Amén.
Muy bien, ¿no? ¿Sabía usted que existen personas con el corazón cerrado para el amor? Son muchos que tienen el corazón cerrado. A pesar de estar casados, no son felices al 100% con su pareja. O siendo soltero, no logra encontrar a la persona indicada debido a los fracasos que ha tenido. Identifique a través de los siguientes puntos si usted es una persona con el corazón cerrado para el amor. Señales en solteros. 1. Se enfoca en el trabajo y no en lo personal. 2. No tiene tiempo para una relación. 3. No deja que una relación se convierta en algo serio. 4. Es desconfiado. No deja que nadie entre en su corazón. 5. Aún siente el dolor de sus relaciones anteriores. Señales en casados. 1. Tiene rencor hacia su pareja. 2. Vive en su mundo. 3. Busca sus propios intereses. 4. No confía en nadie. 5. Cree que su pareja lo dejará. Si usted reconoce a través de estas señales que es una persona con el corazón cerrado para el amor, usted tendrá la oportunidad de participar en la terapia del amor y recibir la llave que transformará su vida sentimental. Participe todos los jueves en la terapia del amor a las 7, 10, 15 y especialmente a las 19 horas. Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, o en la Iglesia Universal más cercana a su domicilio. Templo de los Milagros, donde un milagro espera por usted. Bueno, que testemunho magnífico. Veia que ele falou tudo, mas para ele houve misericórdia e para todos aqueles que querem, a misericórdia chegará. Você pôde ver aí a chamada que está falando de la terapia del amor, dele cuidado que todos os obreiros, que todos os colaboradores, que todos os CPOs e grupos devem ter, de venir lutar todos os jueves. La semana, se não estou equivocado, la semana tem como 10.080 minutos. Uma semana corresponde a 10.080 minutos. Por que você não separa 60 minutos para vir à la terapia? Porque a terapia del amor, em todos os horários, realizamos em 60 minutos. Em 60 minutos, não passa de 60 minutos. Uma charla, uma oração para cura interior, uma oração por la família, ou seja, para que uno pueda cuidar de sua vida sentimental, que ha sido ele motivo de la caída, não de poucos, mas ele motivo de la caída de muitos servos de Deus. Por isso que este jueves vamos estar juntos para que o Espírito Santo ele pueda bendecir. Vamos agora falar com Deus. Prepare seu tapete. É momento de oração. Nuestro Deus e nuestro amado Padre, Espírito Santo, uma vez mais, aqui estamos de rodilhas com todos os servos, com todo este povo. Primeiramente, eu oro por todos os servos, para pedir ao Senhor por eles, para que cada um de eles seja tocado por Ti. Escudrinha-nos e mostra-nos o que não agrada ele Senhor
o que não está agradando Ele, Senhor. Padre meu, convença, porque se Ele, Senhor, não convencer, nada pode convencer al homem. Esta é obra de tu Santo Espírito. Convença para que uno que reconhece que não ha sido sincero, que não ha sido sincera, busque ajuda, porque, meu Padre, nossa maior visão e objetivo é que a alma seja salva, porque, meu Padre, o uniforme, a posição que uno tem, não salva, mas, meu Padre, quando somos sinceros, há uma recuperação, há uma restauração, como houve com Liliana, está acontecendo com Liliana, está acontecendo e já aconteceu com o pastor Danilo, ele que volveu perdido, ele que volveu lleno de heridas, todo sujo espiritualmente, e ele pôde se recuperar, e agora é pastor que está ajudando outras pessoas, bem casado, e dando a vida por outras vidas. Espírito Santo, bendiga todos aqueles que nos enviaram seus nomes, que enviaram o nome da família. Aplasta o espírito da injustiça, quita a injustiça que atormenta essas pessoas e derrama a justiça em la vida de todos. Meu Padre, consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, bebam de tu poder. Em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del água. Bueno, estou seguro que o Espírito Santo já bendijo. Manhã, miércoles, a meditação que será aqui, 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 21. Manhã, quem estará ministrando esta meditação será o obispo Júlio Freitas, com ele, senhor obispo Cláudio. Aí está a fotografia de eles. Eles vão estar amanhã ministrando esta meditação. Toda semana enviaremos uma meditação do obispo Júlio. E eu estou seguro que cada miércoles o Espírito Santo ha usado o obispo para nos bendecir. Dia 7 não vai se olvidar a reunião de coração sincero. Às 4 da tarde em Quitiluk. O Templo de los Milagros em Quitiluk, no centro da cidade, onde tudo começou. É a madre, o templo madre de todas as igrejas aqui de Equador. Será uma tarde forte, chegue templano para organizar-se allá. Eu estou seguro que será uma bendição. E jueves estaremos novamente dedicando 60 minutos para Deus em la terapia del amor. Coloque la terapia como um compromisso. Não haga la terapia como uma cadena, pero como um compromisso para brindar sua vida sentimental e para bendecir sua família, para que Deus guarde nossa família. Que Deus me los bendiga a todos. Muita luz. A partir del momento que usted lo buscó, conoce lo más profundo de su corazón, sentimientos e intenciones, incluso las cosas que usted aún no sabe. Si Dios lo mira a usted, ¿qué va a encontrar? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
En este mes de septiembre, vamos a vivir la fe del corazón sincero ante nuestro próximo encuentro de obreros. Sábado 7 de octubre, a las 16 horas, en nuestra sede de la Iglesia Universal, en la Avenida Quito, 1100 y Calle Luque, y con transmisión para todo el país. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.